Bienvenidos a otro capítulo aquí en Estilo Berea. Hoy trataremos un tema interesante, un tema que siempre constituye objeto de polémica y divergencias, especialmente cuando se da en el tiempo preciso, y es la política. Hay tres mitos que vamos a derribar en el día de hoy en torno a la percepción que tiene la gente no creyente e incluso la gente creyente en torno a la Biblia y la política, a la religión y la política. Y cuando hablo de religión, coloque en paréntesis cristianismo, no porque sea la única expresión religiosa, sino porque siempre los cristianos, entre los mismos cristianos, hay divergencias en que si esto es bueno o es malo, el asunto de la política, y entre las personas no creyentes la percepción en muchos casos es: quítese la política del medio, aquí no debe haber ninguna relación entre la expresión religiosa de una persona y la política, son como el agua y el aceite. Bien, vamos a la palabra de Dios a ver qué encontramos en torno a estos tres mitos, que son los siguientes. El primer mito: la Biblia no habla nada sobre política. O sea, no hay nada de conexión entre la palabra de Dios y la política. Segundo, el cristiano no puede opinar sobre política. Eso no tiene sentido que el cristiano opine sobre política. Ese es el segundo mito. El tercer mito es: el cristiano no puede participar en política. Muy bien, empecemos a la luz de la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, en la Sagrada Escritura, versículos 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Israel aquí empieza a pedir al profeta Samuel que les coloque un rey como las demás naciones lo tienen. O sea, ya Israel entra en un escenario político, pide un rey, porque miraban a los demás pueblos y querían tener un rey. Esto no agradó a Samuel, como podemos leer más adelante, y por supuesto tampoco fue del agrado de Dios. Miren el versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y la palabra que le dice más adelante en este pasaje del primer libro de Samuel 8 es que Dios le dice a Samuel: ahora indícales cómo los va a tratar este rey. Y si seguimos leyendo el pasaje, Samuel les es muy claro al pueblo y les dice: este rey los va a someter, no va a ser compasivo como Dios es compasivo con ustedes y paciente, va a tomar a sus hijos y a sus hijas como siervas, va a tributar sobre ustedes. En otras palabras, van a sentir el gobierno de un rey humano como es comparado con el amoroso gobierno de Dios, que les ha dado preceptos, estatutos y mandamientos para que puedan vivir con tranquilidad sobre esta tierra. Entonces aquí arranca fundamentalmente la historia política de Israel. Entonces viene el primer rey Saúl, posteriormente una serie de reyes, algunos de corta duración, otros de larga duración, algunos reyes que gobernaron rectamente, otros lo hicieron con toda la impiedad posible, algunos reyes con experiencia en su edad, otros de muy jóvenes. Si todo el libro de los libros de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, nos da un derrotero de la vida política de Israel. Y luego vienen los jueces, cuando ya Israel queda sin rey y necesitan que alguien los gobierne. Entonces hay claridad en que Israel experimentó vida política. En la Biblia se habla de gobiernos de reyes. Y en Proverbios 29:2 hay algo muy interesante. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, Proverbios 29, en el versículo número 2, nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Hay o no hay conexión? La Biblia nos dice que cuando gobierna una persona impía,
el pueblo gime. Y sabemos que los gobiernos impíos hacen que el pueblo gima y el pueblo sienta el peso de la impiedad de ese gobernante. Pero cuando, dice la Biblia, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Y quién es un justo a la luz de la palabra de Dios? Ese que teme a Dios y ese que se guía por principios establecidos por Dios. Hay naciones que no siguen principios directamente extraídos de la Biblia, pero su esencia está cercana a lo que Dios establece, y en cierta medida y en muchas esferas hay armonía y no hay los grandes desequilibrios que se presentan en gobiernos que totalmente son ajenos a los principios bíblicos. Vamos tomando nota, por favor. Jeremías 29:7. Vamos a la palabra de Dios en Jeremías 29:7 y nos dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y le está hablando al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, y le dicen: oren por la paz de la ciudad, procuren instalarse en esa ciudad pacíficamente, oren por esa ciudad. Y al orar por esa ciudad implica orar por esos gobernantes, paradójicamente así sean gobernantes impíos. Y la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar para que Dios limite la impiedad de la que son capaces de extralimitarse estos impíos. Vamos al Nuevo Testamento, en primera a Timoteo. Vamos a ver la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo está pidiendo que oren por las autoridades. ¿Y quién era la autoridad en ese momento en el imperio? El sanguinario de Nerón. Y Dios no pide que oremos porque ellos son buenos o porque desconozcamos o seamos indiferentes a su impiedad, sino que Pablo lo dice para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos en toda piedad y honestidad. Es decir, para que Dios limite y ponga freno a la impiedad de la que es capaz un ser humano con poder, una persona que no teme a Dios. Y el cristiano, si la Biblia exhorta y nos invita a orar por las autoridades, entonces tenemos que ver con los asuntos políticos, porque si no tuviéramos que ver nada con eso, la Biblia no haría ninguna referencia a que oremos por las autoridades. Esto indica que hay una conexión en la que nosotros no debemos, de esta conexión no debemos salirnos. Abraham Kuyper, quien fue fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, Abraham Kuyper decía que no hay un solo centímetro cuadrado en todo el universo en el cual Cristo no reclama autoridad. Todas las esferas de acción en las cuales se mueve el ser humano tienen injerencia en los asuntos de Dios. Que el ser humano sea impío y lo ejecute mal no le quita a Dios la gloria, porque el ser humano dará cuenta a Dios, y Dios permite en determinados escenarios que haya reyes buenos y haya reyes malos, gobernantes buenos y gobernantes malos. Y vamos a aclarar esa aparente paradoja de la que estoy hablando. Entonces, en Romanos 13:1, por ejemplo, busquemos a Romanos. Bueno, ya creo que leímos esa parte, vamos a ver. En Romanos 13:1 nos dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios permite que en determinados momentos históricos un gobernante impío tenga en temporalidad tenga gobierno temporal para juicio sobre su pueblo, para enderezar a su pueblo. Y también puede Dios permitir que haya gobernantes buenos, pero hay un pasaje interesante en Daniel capítulo 2, donde Daniel le ha revelado un sueño para que se lo revele al rey. Y Daniel, en una parte, en el versículo 21, Daniel 2,
dice que Dios quita y pone reyes. Entonces la gente que ha hecho, que ha tomado este pasaje, no, entonces si Dios quita y pone reyes, ¿para qué voy a votar? Si Dios quita y pone reyes, pues entonces ¿para qué voy yo a elegir a X o Y candidato? No seamos insensatos y seamos entendidos de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos el deber, y Dios ha permitido que se ejecuten estos mecanismos en que usted tiene libertad para escoger una persona. Pero Dios también ha dado preceptos para escoger esta persona. No podemos guiarnos por el populismo barato y no filtrar y analizar lo que nos llega a través de los medios de comunicación que no son objetivos, sino que están alineados en determinadas corrientes de poder de las cuales dependen. El cristiano está llamado a filtrar todo a la luz de la palabra de Dios y escoger aquello que sea más agradable a Dios. Es que porque yo voy a arreglar y voy a acabar con la pobreza y voy a acabar con todo esto, este es el adalí, este es la panacea, este es el Robin Hood que va a solucionar todo. Nosotros no somos como cristianos los que nos guiamos por populismos baratos, sino porque analizamos y filtramos lo máximo que Dios nos permita filtrar en el escenario político en el cual nos estemos moviendo. Dios permite que tengamos esa capacidad de analizar y hacer todo alineado conforme a su bendita voluntad y no conforme a los caprichos de quienes utilizan su verborrea barata para confundir incluso a creyentes ingenuos que no son capaces de tener una visión concreta en torno a lo que agrada a Dios en materia de política. Otro pasaje que la gente tiende a tomar para indicar que el cristiano no puede meterse en política o no tiene nada que hablar de política está en Mateo 22. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 15 en adelante. Mateo 22, 15. Dice la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, o sea, a Cristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces hay gente que ha tomado este pasaje de una manera superficial, lo ha partido, lo ha sacado del contexto para indicar que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, por un lado el cristiano y por un lado cualquier opinión en política o intromisión en política. Es que este pasaje está mostrando, y siguiendo la analogía de la moneda, dos caras de una misma moneda. Si a Cristo le están tentando para que dijese que no hay que dar tributos a César, que era el emperador y a quien había que darle tributos, y Cristo es enfático y dice que sí, démosle los impuestos, pero reconozcamos que por encima de él está la autoridad de Dios. A César lo que es de César. Esto, cumplamos los preceptos y cumplamos lo que en este gobierno humano que Dios permite que se lleve o que se desarrolle. Cumplamos los preceptos, pero tenga en cuenta que por encima de ese gobierno humano está Dios. A César lo que es de César, cumplamos, pero a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, sin perder el norte, que nuestra autoridad por antonomasia, por excelencia, es Dios. Entonces, tengamos claro, hermanos, y no seamos superficiales y tomemos la Biblia a pedacitos y entendamos que sí hay mucha injerencia y mucho que hablar en política y mucho para participar también. Lo que sucede es que tan contaminado está este escenario político, tan lleno de corrupción y lleno de escoria y lleno de putrefacción, que el cristiano ciertamente está muy prevenido contra esto, incluso si está prevenido el no creyente. El creyente está un poco más prevenido con esto y cree que él no puede intervenir en esto. Cree que él no tiene nada que decir en política. Entonces, quitemos esos mitos de que no se puede participar. Sí se puede participar. Lo que pasa es que los cristianos somos negligentes y flojos. Se lanza un candidato cristiano y las iglesias que abundan, pues nos jactamos de que somos cientos de miles, pero cuando se va a votar no aparecen ni miles para votar.
y después nos seguimos quejando de los gobiernos absurdos. No estoy diciendo que ahora tienen que votar porque es alguien cristiano, porque también se pueden lanzar no cristianos, pero siempre teniendo en cuenta los principios de la palabra de Dios, que en otro video los expondremos con más detalle. Entonces, ese mito de que en la Biblia no hay nada de política que hablar, que el cristiano no tiene nada que opinar en política y mucho menos participar, es una interpretación superflua, una interpretación carente de solidez bíblica, y es más bien una excusa en el caso de los creyentes para no cumplir responsabilidades sociales, en el caso de que Dios los lleve a cumplirlas, y en el caso de los ateos para quitarse la opinión de personas que tienen unos preceptos eternos sólidos y claros, a través de los cuales puede filtrar y analizar los escenarios históricos que está viviendo. Dios les guarde, Dios les bendiga, y espero que esta aclaración y estos pasajes que hemos leído pues no se conviertan en un punto de quiebre, sino un punto de reflexión, punto de análisis. Estamos en la libertad de expresar todo a la luz de la palabra de Dios, así como los no creyentes están en la capacidad y en la libertad también de expresar sus puntos de vista. Dios les guarde y les bendiga, y nos vemos en otro capítulo aquí en Estilo Berea.